Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a este 3 de diciembre del año 2020. El día de hoy, para el curso de lenguaje, vamos a desarrollar la oración compuesta subordinada número 2. Bueno, como en toda clase, vamos a establecer los acuerdos y el propósito para nuestra clase. El principal acuerdo es que ustedes presten atención a la clase, a pesar de que esta clase sea a la distancia, ¿no es cierto? Y luego que ustedes puedan desarrollar los ejercicios que se hallan en el compendio y están destinados para casita. El propósito de la clase será diferenciar la oración compuesta subordinada de la coordinada en enunciados, pero en este caso tendremos en cuenta la oración compuesta coordinada adjetiva. Como ustedes ya saben, nos hallamos en una situación delicada de salud, por lo que se les pide seguir las recomendaciones para festejar Navidad. Y estamos ya ingresando al mes de la Navidad. Entonces, ¿qué recomendaciones debemos de seguir? Pues principalmente, si nos vamos a reunir, hagámoslo en un espacio de aire libre. El número de personas tiene que ser máximo de 6 a 10 personas y preferiblemente que estas personas sean del mismo grupo de convivencia. Después de ello, después de la convivencia, evitar salir hacia la calle y darse tiempo para ejercer una cuarentena voluntaria, aproximadamente por 10 días, para que si en caso hubiera algún contagiado, no sigamos propagando el virus. Luego de ello, a pesar que tú estás con tu familia, pero tú sabes que la familia siempre trabaja, sale, entra, o sea, se roza con diversas personas. Entonces, siempre tener en cuenta el distanciamiento físico necesario, la ventilación necesaria, la mascarilla, la mascarilla necesaria, si en caso no se come, si en caso comes, bueno, tampoco se te puede, pues vas a poder comer con la mascarilla, pero eso sí, siempre tener la mascarilla limpia, ya que eso ayuda a protegernos mejor. Y el lavado constante de manos, no lo olvidemos. Después de estas sugerencias y estas recomendaciones, entramos al tema en sí. ¿Cuál es el tema para el día de hoy? Pues como ya les había mencionado, es la oración compuesta subordinada 2. Pero en este caso hablaremos de la oración compuesta subordinada adjetiva. Ahora, tú me dirás, profesora, ¿es parecido a lo que hicimos la clase anterior? Pues sí, es muy parecido. Como acá tú puedes leer en el concepto, la oración compuesta subordinada adjetiva es aquella proposición, ¿ya? Proposición, ¿ah? Porque tú sabes que en una oración compuesta hay una proposición principal y hay una proposición subordinada. Entonces, en este caso, la subordinada se va a comportar como un adjetivo y va a funcionar como el complemento, como la parte que caracteriza al sustantivo de la proposición principal. Eso hay que tener en cuenta. Ahora, tú me dirás, profesor, ¿y cómo yo identifico a la proposición principal? Pues la proposición principal va a tratar de tener un significado por sí solo. Y la proposición subordinada siempre va a depender de la principal. Va a agregar el significado a la principal. Por ejemplo, acá tenemos el ejemplo donde dice, las flores que regalé a Victoria eran preciosas. Bueno, las flores a Victoria eran preciosas, ¿no es cierto? Acá el elemento subordinado o la proposición subordinada es que regalé. Entonces, como esa es la subordinada, yo tengo que tratar de volverlo como un adjetivo. Entonces, tú te puedes dar cuenta en el otro ejemplo que dice, las flores regaladas a Victoria eran preciosas. Entonces, a esta que dice que regalé, si yo lo puedo convertir, como se muestra ahí, si yo lo puedo convertir en un adjetivo y ese adjetivo está de alguna manera complementando al sustantivo,
estoy ante una oración compuesta subordinada adjetiva. Muy bien, yo sé que estos ejercicios son un poco complejos, por eso les pongo otro ejercicio, otro ejemplo. Compré una butaca en la que me encuentro muy a gusto. Entonces, compré una butaca, es la proposición principal, pero en la que me encuentro muy a gusto es la subordinada. Entonces, yo todo este elemento tengo que tratar de volverlo un adjetivo, y lo cual sería de la siguiente manera. Compré una butaca cómoda. Entonces, si yo logro hacer eso con la proposición subordinada, prácticamente estoy ante una oración compuesta subordinada de modo adjetivo. Ahora pasemos a la clasificación. ¿Por qué? Porque hay clases de proposiciones subordinadas. Tenemos la explicativa y la especificativa, pero recordemos que en ambos casos van a estar ligadas a ser un adjetivo. Muy bien, a ver, la explicativa ¿en qué consiste? Prestemos atención. Yo le voy a llamar oración compuesta, subordinada, adjetiva, explicativa, cuando esta explicación, es decir, esta proposición subordinada, va a aparecer como una justificación de la proposición principal. Y si en caso yo suprimo esta justificación, el contenido no va a variar. El contenido se va a mantener. La esencia va a mantenerse. Por ejemplo, Juan, que no fue invitado al concierto, se sintió molesto. Entonces yo me puedo dar cuenta que ahí la explicación vendría a ser que no fue invitado al concierto. ¿Qué pasaría si yo elimino esa proposición? Porque el que es un elemento de subordinación. Entonces yo diría, Juan se sintió molesto. ¿Necesito tanto de la oración subordinada para que obtenga significado? No. Entonces recordemos que la proposición explicativa va a ser prácticamente como una justificación o una explicación de la oración. Y generalmente lo vamos a encontrar entre comas. Ahora, la especificativa van a ser aquellas que se van a encargar de concretar o especificar el significado del sustantivo. Van a tratar de concretar el significado del sustantivo. Y si en caso se suprime, el contenido de la oración se va a alterar. Ya no va a ser el mismo, va a sentir la ausencia. Vamos a sentir que falta algo. Como por ejemplo, la mascota que adoptamos en mi familia resultó ser muy juguetona. Entonces, el elemento subordinado de especificación sería que adoptamos en mi familia. Si yo no leo eso, diría la mascota resultó ser muy juguetona. Si tú te das cuenta, el resultó nos está dando también ahí un aire de carencia, de que falta algo. Entonces, eso que falta vendría a ser la especificación. Muy bien, esto es lo básico respecto al tema. Ahora vamos a pasar a los ejercicios. Pregunta número 1 dice, señala la oración subordinada adjetiva. Y en este caso, mi alternativa es la A. Ahora, ¿por qué será esa mi alternativa? Leamos la alternativa. Dice, Pedro, a quien tú conoces, ingresó en San Marcos. Entonces, tú te puedes dar cuenta que Pedro es un sustantivo, ¿no es cierto? Sustantivo propio. Y lo que dice, a quien tú conoces, yo lo puedo sustituir por un adjetivo, conocido. Pedro el conocido, ¿no es cierto? O el conocido Pedro, o tu conocido, ¿no es cierto? Ingresó a San Marcos. Entonces, si ese elemento yo lo puedo sustituir por un adjetivo, prácticamente estoy ante una oración compuesta subordinada adjetiva. Ahora, pasemos a la número 2. Marca la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva. Dice, una oración compuesta por subordinación, o sea, la subordinada adjetiva, la que estamos abordando. En la B me dice, en la A vamos a analizar. Quiero que Margarita regrese pronto. Yo quiero, yo quiero es un verbo
que Margarita, bueno, ahí no lo voy a poder sustituir porque no estoy ante un sustantivo. En la B, Lucía trajo el carro que compró mi padre. Entonces yo puedo sustituir a esa proposición subordinada, Lucía trajo el carro nuevo, ¿no es cierto? Porque que compró mi padre prácticamente nuevo. Entonces, si yo lo sustituyo todo por un adjetivo y la oración queda perfectamente anunciándome lo mismo que prácticamente me dice la oración sin esa sustitución, estoy ante una oración compuesta subordinada adjetiva. En la pregunta número 3 dice, ¿qué oración no presenta una proposición subordinada adjetiva? La que no presenta. En la A dice, los niños que se habían perdido estaban muy asustados. Los niños perdidos. Yo podía sustituir ese que se habían perdido por perdidos. Los niños perdidos estaban muy asustados y la oración queda bien. Aquel individuo que vociferaba ha bebido mucho. Aquel individuo hablador, yo podría decir, había bebido mucho y quedaría ok. Los alumnos que habían estudiado aprobaron, los alumnos estudiosos aprobaron. Entonces, como ya les decía, si yo puedo sustituir esa proposición subordinada por un adjetivo y la oración queda perfecta, entonces estoy ante una oración compuesta subordinada adjetiva. Miguel dijo que Carmen es la culpable. Miguel dijo que, ya bueno, ahí no porque está empezando con un sustantivo. En la E, van a arreglar las calles que tienen baches. Van a arreglar las calles malogradas. Entonces, la única que no tiene una proposición subordinada adjetiva vendría a ser la clave D. Por lo tanto, esa es mi respuesta. Pregunta número 4. ¿Qué oración no presenta una proposición subordinada adjetiva? La que no presenta. Ha comprado una casa que tiene 5 habitaciones. Ha comprado una casa, yo puedo decir grande, una casa extensa, una casa habitable y la oración queda chévere, entonces está bien. Las personas que comparten bienes son más felices. Las personas solidarias son más felices y la oración queda bien. Es posible que la guerra estalle. Es posible, bueno, ahí no puedo. Ofreció 2 conciertos que defraudaron a sus seguidores. Ofreció 2 conciertos defraudantes, defraudables, desastrosos. Entonces yo lo puedo sustituir, por lo tanto queda ok. Su esposa, que había nacido en Londres, no es cierto, su esposa inglesa, su esposa británica, habla perfectamente el español. Por lo tanto, mi respuesta es la C. Pregunta número 5. ¿Qué oración presenta una proposición subordinada adjetiva? En la A dice Ángel, que había salido, debería de ser. Ángel, que había salido por la noche, se levantó a las 12. Entonces yo podría, en este caso, omitir que había salido por la noche, no es cierto que había salido por la noche, eso yo puedo omitir. Y en este caso sería una oración compuesta subordinada explicativa. Por lo tanto, mi alternativa es la A. Número 6. Marca la alternativa que corresponde a una oración compuesta por subordinación adjetiva. Compuesta, dice, en la B, hice un viaje que me gustó mucho. Hice un viaje, ese que me gustó mucho yo lo puedo sustituir por agradable. Entonces yo diría, hice un viaje agradable. Y la oración queda ok. Por lo tanto, esa vendría a ser la oración compuesta subordinada adjetiva. Ahora la número 7. Muy bien, chicos, con eso terminamos la clase. Sigan adelante, sigan estudiando. Y ya nos vemos para lo que vendría a ser el repaso. Hasta la próxima.